llegar a ustedes con el mejor contenido que tenemos, tanto de nuestros invitados como también contenido informativo. En este momento tenemos a nuestro invitado especial, Agustín Laje, sociólogo y politólogo argentino muy reconocido a nivel de Latinoamérica e incluso internacionalmente. Vamos a ponernos en contacto con él en este momento. Buenas. Buenas, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darien? ¿Cómo estás? Aquí un gusto tenerte en la programación del programa Radio Te lo Cuento desde Ecuador. Qué buen fondo que tenés, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, igual. Antes que nada, agradecerte por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, es un gusto para mí. Ya. Igual para nosotros, como te reitero, es un placer tenerte a ti como invitado especial en esta programación, sobre todo en estos momentos de cuarentena y de confinamiento, donde generalmente y especialmente en nuestro país, en Ecuador, se está sufriendo mucho el tema del COVID. Y más que todo hemos invitado a muchos especialistas, por ejemplo, en el tema de la salud, de la biología molecular. Y hoy queríamos hablar sobre un tema que es igual de importante y muy conspicuo en estos tiempos también y que depende mucho de cada nación en la que estemos. En este caso, el tema político y el tema social, cómo se está llevando mediante este ámbito la gestión de esta enfermedad. Y aparte de ello, otros temas que son importantes a nivel social. Antes de empezar con las preguntas y con la entrevista, empecemos dándote la oportunidad de que te presentes quién es Agustín Laje para quienes no te conocen y para quienes te conocen también. Mira, antes que nada, yo no sé si hay un problema con la conexión, no sé bien si es mi conexión o es la tuya, ahora me parece que se mejoró, pero hace un rato me aparecía un cartel, digamos, con tu nombre en rojo, como si estuviéramos con mala conexión. Y Ah, según el sistema creo que sería tu conexión. Pero bueno, te lo comento por si vos ves que se corta y necesito repetir algo, no tengo problema, ya, avísame cualquier cosa. eso no Mi te... nombre es Agustín Laje, yo tengo 31 años, yo estudié licenciatura en ciencia política, soy licenciado en ciencia política, me especialicé en contraterrorismo estudiando en Estados Unidos, me dediqué a escribir libros desde bastante chico, digamos. Empecé escribiendo en periódicos, en diarios, en revistas desde los 16 años y mi primer libro lo empecé a escribir a los 18, lo publiqué a los 21. Hoy en día tengo 5 libros publicados y distintas colaboraciones en libros colectivos. De hecho, acaba de salir un libro colectivo sobre la pandemia que se llama Pandemonium, de acceso gratuito para aquel que esté interesado en leer otras campanas sobre lo que estamos viviendo. Y ahora yo me encuentro en España haciendo un máster en filosofía, porque me he abocado más bien a la filosofía política. Digamos que desde la ciencia política y la cuestión contraterrorista, terminé decantando hacia cuestiones más teóricas y más abstractas propias de la filosofía política, que es el campo en el cual ahora estoy. Bien, esto del el estudio en contraterrorismo, realmente a muchos en el chat me están mandando mensajes, no sabían este dato sobre ti y es muy importante resaltarlo. De allí de los libros que se ha visto que has publicado, es realmente fascinante la forma en que tú ves a lo que se supone que es el movimiento de izquierda en Latinoamérica y lo que nos quieren vender realmente. Hemos vivido durante la década pasada una especie de fiebre por este concepto de socialismo del siglo XXI. Y hay mucha gente que no tiene noción ni tampoco conocimiento
hacia lo que realmente ha sido considerado un socialismo a lo largo de la historia, desde sus inicios en la Revolución Rusa y hasta la caída de la URSS, y también un ejemplo más cercano, el tema de Cuba. Hay mucha gente que vive con este ideal como que fuera una panacea Cuba, ¿no? Pero estamos viendo todo lo contrario, ahora se está cayendo ese como especie de telón de ese escenario que tenían de una utopía, la nación cubana. Y bueno, entre los temas que nos vamos a centrar van a ser dos puntos. El primero sobre este tema de la izquierda, los movimientos que se valen de este concepto de lo que es la izquierda, y el segundo punto será sobre el tema del COVID y también cómo se ha manejado políticamente y a nivel de la sociedad. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Tenemos todo el tiempo para poder dialogar y tener una conversación amena, y asimismo mucha gente en el en vivo nos estará haciendo algunos comentarios, sugerencias. Perfecto. Entonces, estamos listos, Agustín. Viene la primera. Vamos ahí. La primera pregunta radica en sí en ¿qué consideras tú como un modelo efectivo y más que todo un modelo exitoso a nivel social y económico hoy en día, en estos tiempos previos incluso a la cuarentena, donde se ha visto que se podría tener un mejor concepto de un modelo exitoso a nivel social, que no tenga que ver con ideología social ni capitalismo? A ver, un modelo político y económico exitoso para mí, digamos, previo al tema de la pandemia, que obviamente trastoca cualquier tipo de análisis que uno pueda hacer en adelante, ha sido el del gobierno de Donald Trump. Es decir, ha sido exitoso en términos políticos, sociales y económicos. ¿Por qué en estos tres ejes? Económicamente, bueno, sabemos que la cuestión de Trump llegó a tener pleno empleo, reactivó económicamente a los Estados Unidos. De hecho, su principal bandera para tratar de lograr su reelección era precisamente el éxito económico de su gestión. Políticamente, porque es tal el liderazgo de Donald Trump en los Estados Unidos que no tiene prácticamente competencia, es decir, el Partido Demócrata quedó liquidado de alguna manera, llevando como líder a las elecciones a un Joe Biden totalmente demacrado, viejo, casi senil, te diría. Entonces, políticamente, yo creo que Trump tiene un discurso muy fuerte, un discurso con una carga, digamos, simbólica enorme, en cuestiones incluso pequeñas. Yo creo que en el caso de Obama, por ejemplo, toda su carga simbólica era el color de su piel. Vos fijate que no había realmente algo que uno pudiera emular. ¿Qué vas a emular? ¿Te vas a pintar la cara con un carbón? ¿Qué vas a hacer? ¿No? En cambio, en Trump hay toda una simbología, hay una simbología, digamos, que ha aprendido mucho en lo que es el merchandising político. La gorrita, ¿no? La gorra roja, hacer de América algo grande de nuevo. Hay toda una simbología propiamente estadounidense detrás de la imagen de Donald Trump que se emula, trascendiendo las razas, trascendiendo incluso las nacionalidades, porque Estados Unidos es un crisol de naciones prácticamente, a nivel cultural por lo menos. Y todo esto que en el caso de Obama creo que su simbolismo más fuerte era el color de su piel, en el caso de Donald Trump, digamos que políticamente reivindica un nuevo tipo de consigna que es hacer grande de nuevo a los Estados Unidos, ¿no? Una simbología vacía en cuanto a qué son los Estados Unidos y qué sería hacerlo grande de nuevo, pero la política se trata precisamente de significantes tendencialmente vacíos, así que doblemente bien por él. Y en tercer lugar, a nivel cultural y a nivel moral, yo creo que volvió a colocar a Estados Unidos en un lugar de poder en el concierto de las naciones.
durante la era Obama, Estados Unidos se había visto moralmente muy afectado por un nuevo tipo de orden mundial, donde al frente tenía a China, donde tenía por otra parte a la Unión Europea, donde tenía por otra parte a Rusia, donde tenía Corea del Norte, donde estaba Medio Oriente y donde había un orden mundial, digamos, donde Estados Unidos no sobresalía. De alguna manera, Donald Trump, con su discurso de hacer de nuevo a Estados Unidos algo grande, reinyecta, digamos, inyecta una nueva moral política y cultural en los Estados Unidos que despierta otra vez todo ese orgullo americano, ese orgullo de ser, digamos, estadounidense, que hacía tiempo que no se veía. Entonces, desde las tres ópticas, la óptica netamente económica, que se puede medir con un gráfico, la óptica política, que se mide a partir de cuál es el poderío que tienen sus contrincantes hoy en día, y la óptica cultural, que se mide a partir de la simbología y a partir de la moral en Estados Unidos. Yo creo que el modelo de Donald Trump ha sido muy, muy exitoso, ¿no? Muy para tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, para muchos que incluso están entrando por curiosidad, ¿no?, a ver esta entrevista, no les queda muy claro por qué existen partidarios a favor de Trump, debido a mucha de esta gente que tiene un mal concepto de Trump. Se sabe que se han dejado ir por la polémica, obviamente al inicio de su campaña presidencial e incluso hasta inicios de su gobierno, tuvo una forma despectiva contra de los migrantes y todo esto, pero hay un trasfondo que generalmente la gente no se atreve a ver, sino que simplemente ven el concepto a nivel ofensivo de la campaña de Donald Trump y de lo que él promulga, cuando realmente es una respuesta lógica ante la alta tasa de migración en un país. Y es irónico, y yo pongo este punto en la palestra, que por ejemplo en mi país, con el tema del éxodo de los venezolanos, hay una especie de nacionalismo aún mucho más tóxico que ni siquiera en Estados Unidos se ha visto. Pero luego nos atrevemos con mucha moral, ¿no? Mucha carga moral, coger y criticar a una potencia como Estados Unidos. Entonces, en cuanto a ese contexto, yo estoy a favor. En cuanto a lo de Donald Trump, que ha tenido buenas políticas previo a la pandemia, después hablaremos sobre el tema de la pandemia, qué falló, qué aciertos hubo, que sí hay. Y claro, a continuación de esto voy a poner la siguiente pregunta, y es con respecto al otro lado de la moneda, ¿no? Tú ahorita nos planteaste que Donald Trump, el Partido Republicano, ahorita está como una especie de auge, se podría decir, bueno, previo al COVID. Sí. Pero ahora veamos la otra parte, el Partido Demócrata. ¿Por qué esa decadencia, esa falta de confianza ahora de la gente? ¿Y qué están haciendo mal? ¿Qué estuvieron haciendo mal durante las campañas electorales en Estados Unidos? Como por ejemplo en el caso de Bernie Sanders. ¿Apoyarse en él es incluso algo contraproducente, se podría decir? ¿O qué crees que le hace falta al Partido Demócrata para recuperar esa confianza? Bueno, antes que nada creo que vos marcaste un punto muy interesante, que es que desde América Latina se señala este supuesto racismo, ¿no? Por parte de Donald Trump, por la cuestión migratoria. Y cuando uno, digamos, desplaza la lupa desde Estados Unidos y la pone, por ejemplo, en el país que más polémica tiene con los Estados Unidos, que es México, te vas a encontrar con que los mexicanos están igualmente cansados de los centroamericanos, de la misma forma que los estadounidenses están en muchos casos cansados de los mexicanos que entran ilegalmente. Es decir, México tiene políticas muy restrictivas también, con toda la migración que para llegar a los Estados Unidos tiene que pasar por México y que viene desde Centroamérica. También podemos decir lo mismo no solamente de tu país, con el caso de Venezuela, sino también de países de más del sur. Si no nos gustan los países del norte o del centro, nos vayamos, por ejemplo, a Chile.
Chile ha recibido en los últimos tiempos alrededor de 1 millón de personas de Venezuela. Esto, evidentemente, ha generado conflictividad social. Ese fenómeno, por empezar, es difícil de disociar de los conflictos que ha tenido Chile desde octubre del año pasado hasta la fecha, porque le han infiltrado además agitadores profesionales que iban desde Caracas, instruidos por el gobierno de Nicolás Maduro, como si fuesen simples migrantes, a generar lo que generaron. Algo similar pasó en tu país también en octubre del año pasado, con lo cual la cuestión de la migración desmedida, a ver, el problema no es el extranjero, el problema es cuantificar qué cantidad de extranjeros ingresan en tu país, en qué periodo de tiempo y con qué propósitos. Si yo meto en Chile la cantidad de 1 millón de venezolanos, no hay ahí un problema hitleriano, digamos, en cuanto a va a haber una mezcla racial y entonces la genética de la raza aria y no sé qué. No. Eso es lo que te vende la progresía para digamos, agitar los fantasmas nazis. No, el problema es muy otro. El problema es, por ejemplo, ¿qué pasa con los empleos? ¿Cómo recibimos en muy poco tiempo 1 millón de nuevas personas, de nuevos habitantes? ¿Qué hacemos con el mercado? ¿Qué hacemos con el mercado laboral? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la seguridad social? ¿Qué hacemos con la salud pública? ¿Qué hacemos con la educación pública? ¿Cómo paga impuestos esta gente? ¿Qué pasa con la delincuencia? O sea, estos son muchos aspectos que no tienen nada que ver con una cuestión racial y que son los mismos aspectos que se han planteado en los Estados Unidos. Más aún, ¿qué pasó con otras culturas? ¿Qué pasa con una cultura, por ejemplo, como la española, que recibe también desmedidamente incluso una cultura tan distinta como es la musulmana, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Islam, por ejemplo, se apodera en Londres de barrios a los cuales ni siquiera el Estado inglés ingresa, porque lo que allí se empieza a aplicar ya no es la ley inglesa, sino que es la Sharia? Claro. O sea, es la ley del Islam. Entonces, digamos que los problemas son mucho más complejos que lo que uno ve por CNN. Es mucho más complejo que lo que uno escucha en el relato progre. Y yo creo que, conectándolo con tu pregunta, lo que ha hecho mal el Partido Demócrata es precisamente haber agitado tantos fantasmas que después mostraron ser nada más y nada menos que una ilusión con fines propagandísticos. Aseguraban que Donald Trump era un loco, que no iba a ganar la elección y que era un payaso. Bueno, ganó la elección. Número 2, como ganó la elección, anunciaron que Donald Trump iba a estropear la economía estadounidense porque era un lunático. La conclusión, después de 4 años, es que Estados Unidos hacía muchísimo tiempo que no estaba tan bien económicamente. Anunciaron que Donald Trump era un mini Hitler que iba a crear campos de concentración para meter ahí a los hispanos, a los chinos y a no sé quiénes más. Bueno, nada de eso pasó. Anunciaron que Donald Trump iba a generar una tercera guerra mundial y ahora parece que estamos al borde de una tercera guerra mundial, no por Donald Trump, sino por China. Entonces digamos, todas estas tesis catastróficas del Partido Demócrata y todos sus asociados, vamos a decir, 2 grandes centros de poder, 3 grandes centros de poder, vamos a decir, los grandes medios de comunicación, o sea, la cadena CNN, Netflix, todo lo que es la corporación multimediática de New York Times, de Washington Post, toda esa lacra comunicacional, sumado además a el lobby financiero, que es progresista, es demócrata, el lobby financiero, digamos, tecnofinanciero típico de Silicon Valley, donde están metidas Apple, Facebook, Google, todas estas empresas tecnológicas financian a la progresía, empezando por el Partido Demócrata, George Soros, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Toda esta gente, perdón, en tercer lugar, el establishment farandulesco, lo que es Hollywood, lo que son los actores, los cantantes, las estrellitas de la televisión,
toda esa gente que despotricó, que se iba a ir de los Estados Unidos y al final no se fue, porque ¿a dónde van a ir a vivir si no en donde generan riqueza, que es en los Estados Unidos? Obvio. Entonces, todo eso generó mucho hartazgo en la gente. Generó mucho hartazgo y aparte, digamos, Donald Trump con todo esto pudo trazar una división muy interesante, que es la del pueblo de los Estados Unidos contra estas élites financieras, culturales y farandulescas, contra Hollywood, contra los financistas del mundo y contra los grandes medios de comunicación. Y el Partido Demócrata se quedó como un partido del establishment, jugando a ser revolucionario con un viejo como Bernie Sanders, que ya está senil, o sea, ya está, digamos, mal de la cabeza, y con otro tipo también mal de la cabeza como es Joe Biden, ¿no? Entonces, si vos te fijas, aquellos que se suponen progresistas son tipos que están más cerca de la tumba que de otra cosa, y cuando vos ves, al contrario, lo que son los conservadores, no vas a ver dinosaurios, sino que vas a ver en general gente muy joven, como la que apoya a Donald Trump, en el caso de los Estados Unidos, o como la que apoya a los partidos de la derecha en el resto de Occidente. Uh-huh. Sí, y qué bueno que pones este punto de las campañas mediáticas, ¿no? Porque parece que la gente es lo que más le llega. Estamos viendo en Netflix que hay producciones que apoyan, por ejemplo, temas ahorita más que polémicos, un poco de forma pasivamente aceptables con esto del movimiento feminista y del cual después vamos a hablar, que obviamente tengo un segmento para eso. Pero en sí, lo que yo trato de llegar a esto es con el punto que trataste del nivel mediático de la izquierda, se podría decir. Hoy en día es que incluso las organizaciones internacionales se presten para eso. ¿A qué me refiero con el caso de Obama, cuando estuvo, de hecho, creo, nominado al Premio Nobel de la Paz, cuando él había sido uno de los que más intervenciones en Siria había mandado? Entonces, a eso me refiero yo también junto con tu punto, a que el nivel mediático puede llegar a ser tan nocivo por hacer propaganda de personas o de causas que no tienen nada que ver con la lucha de derechos humanos o con la protección de las libertades de cada persona, sino que simplemente ven a su beneficio. Antes era con por ejemplo, del otro lado, ¿no es cierto? Y por eso es que se critica hoy en día el capitalismo. Pero estamos en un nuevo tiempo en el que se le da prioridad a este pensamiento erróneo, equivocado de lo que representa la izquierda en el mundo. Entonces, en la siguiente pregunta iba a topar con este tema de lo del feminismo, de la última ola, ¿no? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que el feminismo como se considera hoy es una moda que tendrá fin o simplemente es un movimiento que se va acrecentando en medida del poder político que va tomando en América Latina y en el mundo? Yo creo que es indisociable del poder político. O sea, si el feminismo ha tenido tanto éxito en los últimos años, ha sido porque ha estado muy bien financiado por un sector financiero que ha inyectado muchos millones de dólares en ese movimiento, y esto no es algo que yo digo porque yo tenga una información privilegiada, oculta, clasificada, no, esta es información pública que sale de las propias fundaciones de los grandes magnates, que han puesto millones y millones de dólares en el feminismo en todo Occidente. Entonces, ha recibido mucho financiamiento, ha recibido mucho respaldo político a través de la creación de organismos de poder en los distintos estados. Hoy no hay prácticamente ningún estado en Occidente que no cuente con oficinas de género, oficinas de la mujer, que es el eufemismo para decir, digamos, oficina feminista, pero dicen de la mujer como si mujer fuese sinónimo de feminismo. Que tengan ministerios, por ejemplo, en Argentina hay un ministerio de la mujer y el género y la equidad y no sé qué otra cosa más. Tenés los departamentos de género, las oficinas de género, los ministerios de género, tenés toda una estructura dentro del poder que está totalmente tomada por esta ideología.
y tenés además un poder cultural enorme que se traduce en el apoyo decidido que han dado los grandes medios de comunicación y las más importantes universidades del mundo a este movimiento. En las universidades no podés opinar en contra de esta ideología. En los medios de comunicación no podés opinar en contra de esta ideología. Te lo voy a poner muy simple. Hace 2 días yo hice una investigación sobre la liberación, ¿no?, de un violador en Argentina, un tipo de 69 años que violó a su nieta durante años, estaba preso hacía algunas semanas nada más, y una jueza feminista le dio prisión domiciliaria por el tema del coronavirus. Lo mandó a su casa, en donde viven 5 menores de edad, y lo mandó sin tobillera electrónica. O sea, el Estado no sabe si el tipo salió o no. De hecho, el tipo violó la prisión domiciliaria 2 veces, al menos, se lo vio caminando por el barrio, y contactó telefónicamente a su nieta, que vive a 10 cuadras de esa casa. ¿Ok? ¿Quién lo puso en libertad o en virtual libertad, digamos? Una jueza feminista. Uy, algo pasó. Estamos teniendo inconvenientes con la conexión. Porque ir a virtual. Hola, hola, hola. Sí, hola, a ver. Sí, pasó un inconveniente con la señal, pero ya la arreglé. Disculpe. Ok. Ahora sí se me escucha. Sí, ahora sí se te escucha. Entonces digo, bueno, vos fíjate, ¿quién fue la jueza que envió a este violador a su casa? Una jueza que es militante feminista y que ha sido celebrada en muchas ocasiones por los medios más importantes de Argentina. Y ha sido celebrada porque escribe sus fallos con lenguaje inclusivo, o porque en uno de sus fallos escribió típico de machirulo, y así sucesivamente. Ahora bien, los medios no dijeron absolutamente nada de esta información, de esta nueva información, porque pondría en peligro la ideología que ellos promueven, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, ¿es una moda? Efectivamente es una moda. La mayor parte de sus militantes no tiene idea, no tiene formación, no saben absolutamente nada de por qué están militando ahí. No conocen, tampoco tienen la voluntad de conocer. Piensan que conocer es aprenderse 3 o 4 frases, muerte al macho, lo personal es político, no se nace mujer, llega uno a hacerlo, aborto legal, seguro y gratuito, y ya se piensan que están formados para militar. Y evidentemente no van a tener mayores inconvenientes no teniendo formación, porque nadie pone en entredicho esos dogmas. Entonces estas personas siguen una moda en la medida en que no conocen qué es lo que siguen. Están simplemente inspiradas en la moda. Pero detrás de esa moda están estas estructuras de poder. Un poder cultural, o sea, medios y universidades, un poder político, o sea, el propio Estado, y un poder económico, o sea, las grandes ONGs que están manteniendo financieramente este movimiento. La forma de que este movimiento decaiga estriba en desarticular estos soportes a partir del cual este movimiento se levanta. O sea, socavar sus bases políticas, socavar sus bases económicas o socavar sus bases culturales. Por el momento esas bases están intactas, pero por suerte en la trinchera del frente hay cada vez más gente disparando contra esta ideología, por lo cual se ha generado un combate muy interesante, en el cual yo te diría, en el mano a mano, en el frente a frente, el feminismo está perdiendo la batalla de los argumentos. Obviamente, sí, y en eso también ahondar un poco en este punto. Yo, por ejemplo, bueno, algunos amigos de la facultad creo que están aquí. Yo soy de ciencias biológicas, estoy a un semestre de egresar y de graduarme también. Ajá. Entonces, en ese sentido, a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque en mi facultad abundan muchas de estas chicas que hoy en día se han dejado convencer. Y yo digo de forma así, no despectiva, sino más un poco lógica, porque demasiado lógica, porque se supone que estamos estudiando ciencias de la vida. Estás estudiando que tú, por concepto, en términos de embriología y biología de desarrollo, no puedes ponerle un punto
de quiebre entre lo que no es vida y lo que sí es. Incluso eso llega a ser un poco arbitrario y antinatura, tratar de poner un punto del desarrollo embriológico como desde donde parte la vida y desde donde no parte la vida. Entonces, ver a estudiantes de la universidad en esta carrera y que sean partidarias de esto, del aborto seguro en el feminismo, da un poco en qué pensar y decirnos y preguntarnos si acaso la educación superior es la que falló o es del que mi importismo de esta generación, bueno, de mi generación sería, y de las venideras también, en cuanto a instruirse o simplemente seguir un movimiento por novelería, le decimos aquí, en Ecuador, Sí. o sea, por simple moda. Y con este punto terminaríamos este tema de lo del feminismo y de las posturas de izquierda. ¿Por qué crees que la izquierda se ha abrazado tan fuerte al tema de los pañuelos verdes, al tema de la ideología de género? ¿Qué crees que le permitió a la izquierda latinoamericana, incluso a nivel de Europa, por ejemplo, con el caso de España, que ya está muy invadido, muy saturado de este tema? ¿Cuál crees que fue el detonante de la izquierda para poder abrazar estas ideologías que ni siquiera la derecha ha sido capaz de dar apoyo? Mira, yo creo que acá hay varias cosas. La izquierda venía muy golpeada. Vos hace un rato hablabas de la caída del muro de Berlín, año 89. La Unión Soviética se termina de desarmar a fines del 91. Exacto. La izquierda en Occidente no tiene mayores logros. Más La que... Revolución Cubana, fuera de lo que es la Revolución Cubana, yo te diría, en Occidente no hay otra revolución paradigmática. La nicaragüense puede llegar a ser, pero son países, digamos que geopolíticamente significan muy poco. Son países muy chicos, no son relevantes económicamente, o sea, no es Rusia, vamos, no es China, es Cuba, es Nicaragua. En el siglo XX, el modelo revolucionario de las izquierdas se muestra totalmente impotente. Aún más, se muestra impotente ya hacia mediados del siglo XX, justamente. Entre el año 1950 y el año 1973, por 23 años de forma ininterrumpida, los países capitalistas de Occidente crecieron sin parar, crecieron a altas tasas de su PBI, crecieron a un promedio de un 5% de su PBI por año durante 23 años de forma ininterrumpida. Esto es lo que en historia económica se conoce como la edad de oro del capitalismo. ¿Esto qué significa? Significa que a más capitalismo hubo más riqueza y por lo tanto las clases obreras, que eran las que supuestamente iban a hacer la revolución, lejos de vivir cada vez peor, empezaron a vivir cada vez mejor. Y viviendo cada vez mejor, anularon toda intención que podrían haber tenido de lanzarse a una revolución. La izquierda dependía de que las clases obreras vivieran cada vez peor, no cada vez mejor. Porque viviendo cada vez peor es cuando lo único que tenés para romper o para perder son tus cadenas, como dice el manifiesto comunista. Dice precisamente esto, ¿no? La clase obrera lo único que tiene para perder son sus propias cadenas. ¿Por qué? Porque es una clase que no posee nada. Ahora, ¿qué pasa cuando la clase obrera empieza a poseer? Se aburguesa. Esa clase obrera aburguesada ya no tiene interés en participar del Partido Comunista, ya no tiene ningún incentivo en formar una guerra de guerrillas, ya no tiene ningún incentivo en alistarse en una organización armada. Y ahí es cuando la izquierda de alguna forma encuentra que en Occidente no va a haber revoluciones. No va a haber revoluciones ni como la rusa, ni como la china, esos son fenómenos orientales. Entonces, ahí es cuando la izquierda da un giro. Dice, bueno, no podemos seguir esperando a la clase obrera, vamos a tratar de generar otros puntos de quiebre en la sociedad a partir del cual nosotros podamos sacar tajada política. Ahí aparece, por ejemplo, el quiebre del género, ahí aparece el quiebre de la sexualidad. Hombres y mujeres
operan como antes operaban obreros y capitalistas. Solamente que ahora el hombre va a tener la función del capitalista en el sentido de ser la clase opresora o dominante, y la mujer va a tener la función del obrero, ser la clase, digamos, sexual en este caso, Ya. digamos, en calidad de oprimida. Entonces, acá hay toda una reconfiguración estratégica, hay todo un nuevo discurso sobre lo que es oprimir, lo que es ser oprimido, y hay todo un desplazamiento que incluso hace a esa izquierda olvidarse en gran medida de las cuestiones económicas. Si vos te fijás, los partidos de izquierda ya no van más a las fábricas a agitar a los obreros, a alistarlos a sus organizaciones, a afiliarlos partidariamente. No, 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 no. Universidad. Van a las universidades, van a los burgueses de universidades a tratar de decirles, bueno, mira, a ver, si, no sé, vos tuviste una mala experiencia con tu novio que te engañó con otra persona, por ejemplo, y no se crean que este ejemplo es infrecuente, pasa mucho, que tu novio te engañó no es porque tu novio haya sido un mal tipo, es porque detrás hay un sistema que es el heteropatriarcado, que entonces vos, por ser mujer, te oprime y estás oprimida y esto y lo otro y bla, 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 bla. Ven y alistate, acá tenés tu pañuelo verde, acá tenés tu emblema feminista, y además porque no te afilias a nuestro partido de izquierda. ¿Mm? Eso es lo que se hace últimamente, desde hace varias décadas ya, solamente que ahora políticamente ha mostrado gran éxito. Claro, y es bueno que pongas este tema a nivel histórico, y este es el contexto que a nosotros nos importa explicar, porque tanto mi generación como las generaciones venideras, incluso algunas anteriores, desconocen tanto del contexto histórico, de cómo se han desarrollado los movimientos de izquierda, de socialistas, que les parece algo nuevo y algo innovador, y por tanto son más manejables a estas posturas y a estas motivaciones que tiene el partido de izquierda. Entonces, conocer que desde sus inicios, de hecho desde la propia Revolución Rusa con Lenin, se puede ver que existe este panfleto de divide y vencerás. Posterior a ello, un totalitarismo total, como el que se vivió con Stalin, con Mao, y una decadencia de las naciones que tuvieron el desagrado y la mala elección de tomar a este partido, a esta ideología socialista como su pilar, haciendo que decaigan. De hecho, ahorita mismo no se podría hablar de una República Popular China porque ellas están abiertas al libre mercado, y gracias a eso han podido salir del hueco en el que estaban. Sin dudas. Exacto. Entonces, a eso yo me refiero. Conocer más del contexto histórico y dejarnos ya de idiotizar. Es como una especie de culto, de hecho. Yo lo llamo secta, o sea, es una secta esto, porque Sí. te tratan de cambiar tu concepto, de tu percepción a nivel social y cultural, incluso político, simplemente por el hecho de hacerte manejar este programa como de victimismo y hacerte a ti como que eres alguien dócil, alguien que necesita defensa. Es ahí cuando te tienen en su partido, en su ideología, y eres más manejable para sus fines. Ahora bien, con este punto terminaríamos la primera parte, que era sobre el tema de ideología y el conflicto entre la izquierda hoy en día. Pasamos Te al... cuento, te cuento, perdón, que yo tengo 10 minutos más nada más, porque luego tengo otra entrevista. Sí, sí, no te Ok, preocupes. El tema del COVID es, de hecho, un poco más corto. sí. En el tema del COVID, ¿tú qué piensas que fueron los altos y bajos de la política internacional hoy en día? ¿Cómo es que no se pudo llegar a mitigar el gran impacto que está teniendo hoy en día en todo el mundo este virus? Bueno, hay un estudio que ha salido hace algunas semanas de una universidad, que es la Universidad de Southampton, donde se calcula que la crisis sanitaria en el mundo habría sido un 86% menos costosa
de no haber mediado la censura china sobre sus científicos y médicos que intentaron alarmar al mundo, alertar al mundo sobre lo que estaba pasando en Wuhan. No nos olvidemos que hubo médicos y científicos en China que quisieron alertar al mundo lo que estaba pasando con este nuevo virus y que le cayó encima toda la represión del Estado comunista chino, ¿ok? Del Partido Comunista Chino. Según este cálculo, un 86% menos costosa habría sido la crisis sanitaria de habernos enterado todos cuando esto estaba teniendo lugar, porque habría permitido al resto de los países tomar acciones con la ventaja del tiempo. Vos calculá que nuestros países empiezan a tomar alguna acción cuando ya está totalmente sobrepasada la capacidad sanitaria, por ejemplo, de Italia, por ejemplo, de España, ¿no? Países europeos que de un día para otro casi se vieron con miles de contagiados por día, cientos de muertos por día, con un sistema sanitario totalmente colapsado. Donald Trump, vos fijate que hablábamos recién de él, tuvo un acierto que sin embargo se lo acusó en su momento de ser xenófobo, racista, que fue el de cancelar el ingreso de vuelos desde China, donde la OMS criticó, digamos, esta política, todo el multimedio del cual hablábamos recién, acusó de racismo de Donald Trump, de oportunismo, alarmismo, etc. Pero eso en gran medida fue una muy buena política que el tiempo lo demostró de esa manera. Ahora bien, ¿cuánto más podría haberse hecho en su momento de haber tenido la información de lo que estaba pasando en China, que el Partido Comunista Chino se encargó de censurar y ocultar al resto del mundo? Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Cuál es la gran crisis? Hay una crisis de legitimidad hoy en día, yo creo, de lo que son las organizaciones internacionales con la OMS a la cabeza. A un problema global, donde se supone que para eso tendríamos una organización global como es la Organización Mundial de la Salud, que frente a una crisis no solamente no la ha podido manejar, sino que de alguna manera ha sido cómplice de los desmanejos de China, como es el caso, insisto, de la OMS, lo que está poniendo de manifiesto para todas las naciones es que la OMS significa un modelo globalista fallido. Y que gran parte de estos conflictos tienen que ver con ese globalismo. Ahora lo que hay en pugna son estos dos modelos, ¿no? Un retraimiento de los estados hacia dentro de sus propias fronteras, un refuerzo de la soberanía nacional frente a lo que era la soberanía internacional de estos organismos que los considerábamos grupos de expertos que al final del día nos damos cuenta que por un lado no son ni tan expertos y por otro lado no tienen los intereses de los simples expertos, sino que están movidos por intereses también políticos y por intereses también económicos. Así es, y realmente el tema del COVID ha impactado tanto que, de hecho, yo te quería hacer esta pregunta como para finalizar. Sí. Respecto a las medidas políticas, ¿no? Estábamos hablando, Trump tuvo un acierto, que luego fue criticado, obviamente, y ahora peor se le critica porque ya el monstruo se salió de la jaula. Entonces, sí. Como para estudiar un poco más estas medidas fallidas, en el caso de España, recordemos que hubo la marcha del 8M, justo cuando se tenía alertas de la llegada de este virus en aeropuertos. ¿Tú qué opinas de eso al respecto? ¿Crees que fue negligente, arbitrario? Sin lugar a dudas fue negligente, sin lugar a dudas. Si vos chequeás, por ejemplo, ya los líderes del PSOE y de Podemos, o sea, el gobierno español, ya los líderes de estos partidos estaban en esas manifestaciones, muchos de ellos con barbijos, cuidándose de que nadie tuviera contacto físico con ellos. ¿Por qué uno va a una manifestación y va tan
alarmado por la situación, porque en efecto la situación es alarmante. Lo que no decían era que la situación era efectivamente alarmante porque querían consumar la manifestación del 8M que les redituaba políticamente. Ahora bien, vos fijate, los medios de comunicación, todos enfocados en que Donald Trump y la cuarentena y Estados Unidos, y no hay medios de comunicación que estén, por ejemplo, estableciendo un nexo, que claramente lo hay, entre lo que fue la marcha del 8M en España con el desborde de contagios que tuvo España. Exacto. Cuando ya había, y vos lo has dicho muy bien, ya había alertas desde agencias de la Unión Europea de que el virus ya estaba en los países europeos, ya estaba también en España, lógicamente, y que no se permitieran, y mucho menos se estimularan, porque en este caso se estimuló desde el gobierno, manifestaciones de personas, actos masivos. Entonces, esto fue totalmente negligente, esto fue un capricho político, un capricho ideológico, que las personas con vocación ovina, digamos, las personas que son llevadas como ovejas por los mandatarios de turno, bueno, cayeron en esa trampa, ¿no? Y muchos se enfermaron. Exacto. Y es una pena que la política de hoy en día se maneje de esta forma, a costa de la seguridad ahora sanitaria de quienes conformamos las naciones. Y se debería de tomar una mejor medida al respecto. Agradecemos tu participación, Agustín Laje, damas y caballeros, estuvo aquí con nosotros. Todos los mensajes te los daré llegar. Acabaron ahorita un poquito saturando el chat, pero te los daré llegar. Aquí, como sabrás, mucha gente también te aprecia tu postura, tu opinión. Y nos estaremos viendo en una siguiente. Muy amable y gracias por tu participación. Muchas gracias a vos y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Te mando un abrazo grande. Listo. Gracias, Agustín. Pases bien. Y bueno, muchachos, esto fue Radio Te lo Cuento. Acabamos con nuestro participante, Agustín Laje. Estuvo en la entrevista de hoy. Hablamos de muchos temas prioritarios en cuanto a la ideología de género, en cuanto a las posturas políticas de hoy en día y el tema del COVID, que se ha tomado de una forma muy fallida hoy en día. Y reconocer que, como nos había dicho nuestra anterior participante, la doctora Andrea Gómez, la humildad es prioritaria en estos momentos. Reconocer nuestros errores es indispensable y atender a la remediación es prioritario, justo y necesario. Lo único que hay que hacer ahora mismo es guardar las medidas necesarias y entender que un gobierno nos debe de medir bajo una vara moral, sin ver la viga que tiene enfrente. Eso ha sido todo en esta entrevista. La estaré subiendo y muchas gracias por su sintonía. Esto es Radio Te lo Cuento.